El regreso de Big Mom puede estar más cerca de lo que creemos, o incluso la revelación de la identidad de Joy Boy. ¿Y saben qué es lo mejor? Que Elbaf es el arco ideal para que esto suceda. Salvo sorpresa, ya es 100% oficial que la isla de los gigantes Elbaf será la próxima isla de los sombreros de paja. Este arco es tan importante ya que Oda lo viene preparando desde hace un montón de años y la cantidad de cosas que pueden suceder en este arco son casi, infinitas. Y también, además de ser infinitas, son muy importantes para la historia. Esto no es una exageración, ya que en este arco se nos puede empezar a revelar uno de los mayores misterios recientes de One Piece. Y con esto me refiero a la historia de Nika y la fruta del dios del sol. Ya que aunque sabemos ya muchos misterios sobre esta fruta, como que era la fruta del Joy Boy original, aún hay muchos otros que giran en torno a él y que siguen siendo desconocidos, pero que en Elbaf es el lugar ideal para que estos misterios sean resueltos, no en su totalidad, pero sí en su gran mayoría. Esto lo digo ya que se nos reveló que el dios del sol Nika es el dios de Elbaf, o bueno, mejor dicho, es el dios de los gigantes, por lo que es normal pensar que estos hombres sepan más de la historia de Nika y quizá los gigantes puedan hacerle entender a Luffy lo que significa la transformación de su quinta marcha y que él es Joy Boy. Aunque bueno, a ver, seamos honestos, conociendo a Luffy lo dudo mucho, a este le entra por un oído y le sale por el otro, tendrían que explicarle con carne o algo así, qué sé yo. De hecho, algo que muy seguramente también se nos revela en Elbaf es el tan misterioso sueño de Luffy. A decir verdad lo veo un poco difícil, pero me da esperanza que antes del arco de Head, Luffy ya se lo contó a los demás miembros de la tripulación, por lo que quizá lo siguiente sea que se nos lo revele a nosotros como lectores. Y ojo, algo curioso es que Caribou pudo haber escuchado el sueño de Luffy y quizá se lo cuente a Barba Negra, pero bueno, esto ya es una suposición. Pero no nos distraigamos, ya que algo pero muy importante que se nos podría revelar en Elbaf es la identidad y el nombre del mismísimo Joy Boy, ya que tiene todo el sentido del mundo porque como mencioné, Nika es el dios de los gigantes y es muy probable que Joy Boy haya sido el primer Nika y el que fue la inspiración de los gigantes para convertirlo en su dios. Pero claro, si estos gigantes lo hicieron su dios, seguramente deben saber algo de él y por lo menos como mínimo deben saber siquiera su nombre. Además de que para el final del arco de Head, Oda nos empezó a mostrar cada vez más la silueta de Joy Boy como si nos estuviera preparando para revelarnos su identidad. Sospechoso. Aunque claro, no todo va a tratarse de Joy Boy, ya que hay personajes también muy importantes y de hecho uno que tendrá un papel importantísimo en Elbaf será Saúl, del cual nos emociona ver su reencuentro con Robin, pero más importante aún, también se nos mostrará muy seguramente un pequeño flashback donde se nos cuente cómo fue que sobrevivió y también cómo fue que rescató los libros de Ohara y las razones que tuvo para hacer todo esto. Eso sí les digo algo, muchachos, al personaje de Saúl hay que tenerlo muy en cuenta, ya que va a ser un personaje más importante de lo que creemos. De hecho, esto lo digo porque también tiene mucho que ver con grandes revelaciones de Elbaf. Con esto me refiero a que este arco de Elbaf también será importante para seguir contándonos más sobre el siglo vacío y seguir avanzando con esta historia, ya que para empezar está Saúl, el cual salvó una parte de las investigaciones de Ohara y ahora debe saber mucho sobre el siglo vacío, además de que también está en los gigantes, que al vivir 300 años deben saber también mucho sobre esta historia, ya que al ser menos generaciones, el mensaje se habrá transmitido de generación en generación y seguirá intacto. Y claro, como si fuera poco también, lo repito una vez más, y es que los gigantes tienen como dios a Nika, por lo que deben saber mucho de él y del siglo vacío como para tenerlo de dios. Pero claro, algo que sin duda sería también muy interesante y que es muy probable que veamos en Elbaf es el retorno de un enemigo del pasado. Y este enemigo es Big Mom. Así es, muchachos, este sería el momento en el que veríamos qué fue lo que pasó con Big Mom después de los acontecimientos de Wano, y no sería sorprendente que esta ex emperadora esté en Elbaf, ya que ella se crió en esa isla y claro, también podríamos pensar que sigue sedienta de venganza y quiere una vez más enfrentarse a Luffy. Y por si algunos de ustedes creen que es imposible o no lo ven,
Yo solo les digo que Oda suele hacer esto de traer villanos del pasado, regresarlos a la historia y que tengan un papel decente en arcos futuros. Pero no se piensen que es el único personaje que podría regresar para la isla de Elbaf, ya que hay un personaje que llevamos esperando desde el arco de Guano, y ese no es otro que el mismísimo monje loco Urosh. Y es que vamos, no miento cuando digo que este hombre tiene una aura mística. De hecho, ha tardado tanto tiempo en aparecer que cuando aparezca lo mínimo que espero es que sea Roger con un disfraz o Queen a hombre. Lo mínimo. Bueno, a ver, no tan así, pero sí espero que sea un personaje que sepa mucha información y quizá pueda ser el guía de los sombreros de paja durante el arco de Elbaf. O por lo menos que se lo encuentren en la isla. Vamos, con que esté en Elbaf yo estoy contento. Sin embargo, aunque parezca difícil, otro personaje que también podría tener su gran regreso en Elbaf es uno que sin duda es importantísimo, y ese es Enel. Algo que es claro es que Enel sí o sí tiene que volver a aparecer en la historia, y ojo, con un papel importante, ya que en torno a él gira una trama muy importante, muy codiciada, muy misteriosa como lo es la trama de la luna. Y no es difícil pensar que este hombre incluso ya haya vuelto de la luna y se encuentre en el mar azul. Pero claro, aquí lo que nos importa es que se encuentre en la isla de Elbaf, lo cual no veo nada difícil, ya que soy de los que cree que la isla de Elbaf no solo es una isla de tierra como la hemos visto, sino que también en las alturas se conecta con una isla del cielo o incluso varias. Y bueno, ya aquí si nos ponemos modo porro o creativos, no descarto que Enel pueda incluso llegar a ser uno de los villanos de Elbaf o el villano principal. Esto más que todo por la implicación que tiene su fruta con la mitología nórdica y los vikingos. Pero bueno, esto ya es más complicado, así que déjenme saber ustedes qué opinan. Y claro, si vamos a hablar de tramas y subtramas de Elbaf, hay dos de las cuales no nos podemos olvidar, y es de Chance. No es un secreto que Chance es un hombre muy importante en Elbaf, incluso podría ser el protector de aquella isla, o bueno, algo similar. Además de que podría llegar a ser una de las islas que más visita, pero eso sí, no nos hagamos ilusiones, ya que veo muy difícil que Chance y Luffy se encuentren en Elbaf, aunque sí veríamos la influencia que tiene Chance en dicha isla y la importancia de él para ellos. Y por otro lado, tampoco nos podemos olvidar de Usopp, ya que esta tiene que ser sí o sí su isla, donde se haga valiente y tenga por fin su power up. De esto ya hice un video hablando donde hablo a detalle, incluso hablo de un poder especial que podría obtener Usopp, así que les dejo el link en la biografía. Con esto llegamos al final del video, un video que me gustó ya que siento que cada idea cuadra muy bien con lo que vendría siendo el arco. Si llegaron hasta acá no duden en darle like y suscribirse, y de ser posible nos vemos mañana en un nuevo video. Chao chao.